Ya conocen ustedes las diferentes estructuras organizacionales de acuerdo a los tipos de empresa. Y habrá que ver qué es lo más conveniente para nuestro negocio, para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento. Eso ya tiene que generarse del conocimiento que ustedes ya han adquirido y lo tienen apropiado. Porque esa es la función de todas las materias que ustedes están cursando. Adquirir conocimiento y apropiar el conocimiento. Si no hacemos la apropiación del conocimiento, vamos a quedarnos solamente en enunciados. Obviamente que la estructura organizacional responde, uno, a la forma de organización y dos, al tamaño de la organización. Y ahí tenemos diferentes alternativas. En términos generales, ustedes como próximos ejecutivos financieros deben tener las capacidades y competencias para desarrollar funciones que les permitan, por ejemplo, preparar presupuestos. Ustedes tienen la materia de presupuesto y control. El concepto presupuesto es bastante amplio. Hay distintos tipos de presupuestos. Ustedes la están llevando, pero la materia, o ya la han llevado algunos. ¿Alguien me responde? La estamos llevando, Lisa. Ya. Sí, Lisa. Ya estamos cerrando la semana de clases. Seguro que ya saben qué son los presupuestos, que supongo que el profesor primero les ha enseñado qué es un presupuesto, qué son los presupuestos. ¿Alguien me puede dar un concepto de lo que es presupuesto? Así con lo que tiene apropiado su conocimiento ya. Es una cantidad de dinero destinada a una inversión. Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos que se va a realizar. Son los gastos e ingresos previstos. Los terminamos para un periodo de tiempo. ¿Pero qué le dijo el profesor? ¿Qué le dijo? ¿Qué son los presupuestos? En mi caso, Lisa, todavía no pasé ni una clase de esa materia. Igual yo. Caramba. No sé cuál es el motivo. Yo creo que la primera semana estaba justificada porque se estaban inscribiendo, pero ya esta semana ya es segunda semana prácticamente. Ustedes como financieros, ingenieros en finanzas, próximos ejecutivos financieros de una empresa, tienen que ser o tienen que tener todas las capacidades y competencias en cuanto al presupuesto. Son herramientas que tiene este ejecutivo financiero y son herramientas de planeación, de control y seguimiento. De planeación porque con esos conceptos muy generales que me dieron, que seguramente no fue lo único que explicó el profesor de la materia. Cuando hablamos de presupuesto estamos presuponiendo el comportamiento de una determinada actividad económica desde diferentes enfoques. Seguramente que le han dicho que hay presupuestos de ventas, presupuestos de operación, presupuestos de la producción presupuestada,
presupuesto de flujo de efectivo, presupuesto de capital. Supongo que ya les han dado toda la clasificación de los presupuestos. Y todo esto forma parte de la planeación financiera. Y aquí en la materia estamos en lo que es generar criterios relacionados a la planeación financiera de corto plazo. Por eso estamos haciendo referencia a planes operativos. Y la herramienta que tenemos para hacer planeación de corto plazo, pues pueden ser los presupuestos de venta, que serán los primeros, los presupuestos de la producción presupuestada, los presupuestos de operación, los presupuestos de flujo de efectivo, flujo de caja. Hay que preparar ello. Cuando es para el largo plazo, hablamos de presupuestos de capital, que es la parte del análisis económico y financiero de un proyecto de inversión. Entonces, tienen que trabajar bastante con presupuesto. Las dudas en presupuesto, pregúntenle a su profesor de presupuestos. Que no pueden quedar ustedes con un conocimiento muy superficial de presupuesto, porque es la herramienta de planeación, control y seguimiento. Ustedes son los que van a hacer esa planeación, ustedes van a hacer la proyección del comportamiento de una unidad económica expresada cuantitativamente, ya sea en cantidades de unidades producidas o ya sea en cantidades de dinero. Entonces, tienen que ser bastante exigentes en esta materia que yo les estoy poniendo. Entre las funciones básicas que les espera a ustedes, preparar presupuestos en la empresa. No puedo decir yo una empresa no sé hacer presupuesto. Si es ingeniero en finanzas, le van a decir devuelva su título, le van a decir. Herramientas de planeación permite hacer las proyecciones. De control, porque nos permite hacer las asignaciones de los recursos. Y de seguimiento, porque nosotros tenemos que ver si lo que hemos presupuestado se está realizando o las actividades están de acuerdo a lo presupuestado. Obviamente que lo presupuestado se va a dar exactamente. Habrá un sesgo de desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado, pero debe estar próximo, muy próximo. Y si se presentara algún factor externo que cambie totalmente el escenario, entonces pues estamos haciendo el seguimiento y haremos la readecuación en forma inmediata. Luego tiene otro aspecto, la contabilidad de los costos. Este ingeniero en finanzas debe manejar en plenitud de conocimiento los costos de la empresa. El día miércoles hablábamos del punto de equilibrio económico. Y decíamos ahí la utilidad de operación es cero, ya que los ingresos permiten cubrir los costos totales. Este administrador financiero debe saber administrar esos costos. Debe tener claramente apropiado cuáles son mis costos fijos y cuáles son los costos variables. Costos variables, costos directos, costos de producción, costos de los artículos vendidos o costos de ventas. Diferentes denominaciones que ustedes tienen que saberlas utilizar, cuando una, cuando otra. A los costos fijos generalmente se los llama gastos operativos, que incluyen ahí los gastos de administración, los de comercialización y los de mantenimiento. Otros los llaman gastos generales. Todo eso está en presupuesto. Y vean que los presupuestos tienen una relación directa con los costos.
¿Quién es el responsable de los costos totales y de los presupuestos de la empresa? Este administrador financiero que se está formando ahora. No lo vamos a responsabilizar al jefe de contabilidad de ellos, ni al jefe de producción, ni al de comercialización. Trabajaremos con ellos, pero los responsables somos nosotros. Por eso se llama nuestra unidad Administración Financiera. Luego tienen los impuestos. Yo lo saco los impuestos como responsabilidad, ya que la liquidación impositiva es responsabilidad directa de la unidad de contabilidad de la empresa. El cuarto punto, sí, tesorería. Está relacionado a lo que son los flujos de entrada y salida que tiene una empresa. Quiere decir que el administrador financiero, en esa administración financiera, primero debe hacer la planeación de lo que espera vayan a ser los flujos de ingresos y correspondiendo también los flujos de egreso. En el corto plazo decimos, vamos con el periodo hasta el año, pero también debemos determinar los subperiodos, que generalmente son los meses. ¿Por qué generalmente los meses? Porque el mes es una unidad de tiempo donde recurren muchos flujos. Muchos flujos son recurrentes. El pago de salario, el pago de las cargas sociales, AFP, a las cajas de salud, el pago de impuestos, menos el IVA, el pago de algunas obligaciones financieras, el pago de los servicios. Generalmente los pagos son mensuales, por eso generalmente, o sea, la mayoría de los flujos son mensuales. Por eso decimos generalmente tomamos al mes como unidad de tiempo, como subperiodo de planeación. Y debemos proyectar el comportamiento de los flujos de efectivo para cada uno de los meses. ¿Qué ingresos vamos a obtener en cada mes? ¿Y qué egresos vamos a realizar en cada mes? La empresa debe tener la capacidad de cubrir todas sus obligaciones de corto plazo. Eso se lo llama disponibilidad o liquidez. ¿Y quién administra la disponibilidad o la liquidez de una empresa? El administrador financiero. Ustedes son los directos responsables de ello. No todos los flujos de ingresos ocurren con la misma frecuencia y los flujos de egresos generalmente son continuos. Porque el realizar las diferentes actividades operativas de producir, administrar y vender implica una diversidad de obligaciones con los diferentes proveedores, ya sean de materias primas, de materiales, de insumos, de servicios, de mano de obra, etcétera, etcétera. Obligaciones financieras, obligaciones tributarias, cargas sociales. Hay N obligaciones que cubrir. Y la empresa debe tener el disponible para cubrir oportunamente todas esas obligaciones. Y ahí viene el trabajo de la tesorería, de que este administrador financiero, por ejemplo, ustedes van a llevar el estado financiero que se llama flujo de efectivo. Está también en la materia de presupuesto. Debe estar en la materia de presupuesto. Con eso ustedes van a tener herramientas que les permita administrar el efectivo, la disponibilidad. Eso se llama tesorería. Créditos y cobranzas. La empresa tiene opciones para vender. Hay dos opciones, al contado y al crédito. Lo ideal sería vender todo al contado, pero sabemos que en la práctica
se recurre a las dos formas de comercialización, al contado y al crédito. Si es al contado, lo vamos a incentivar con descuentos por pronto pago o pagos al contado. Y eso para mi empresa representa disminución directa en los ingresos. Por lo tanto, es un costo el descuento. ¿Cuál es el objetivo de realizar ventas al contado? Mejorar la posición de disponibilidad o liquidez de la empresa. Y la otra forma de vender es al crédito. Seguramente que con la unidad de comercialización se ha definido las políticas de venta a crédito. ¿Cuál es el plazo? ¿Somos más flexibles que la competencia o menos flexibles que la competencia? ¿Cuál es la reacción de los clientes en el mercado? Porque el objetivo de otorgar crédito no es préstamo. Por ejemplo, muchas veces nos sacan publicidad de electrodomésticos, de equipos, de todo ese precio al contado 5.000 o 15 pagos de 500 cada uno. Eso no es crédito, eso es un préstamo que le están haciendo, que le están cobrando una tasa de interés. El concepto de crédito viene de la creencia, de la fe que tiene el que otorga el crédito por un determinado periodo de tiempo. Será 15 días, 30 días, 100 días, 60 días, 45 días. Eso se define. ¿Cuál es el plazo del crédito? El crédito quiere decir que nosotros ahora le estamos entregando los productos o servicios al precio al contado y que nos van a pagar ese precio al final del plazo de crédito que le hemos otorgado. Otros lo llaman plazo de cobranza. Otros lo llaman plazo de cobro. No es que le vamos a cobrar interés. El crédito, no. Cuando hay interés, eso es préstamo, que no es crédito. Ahora, ¿qué sucede? Sobre eso, una pregunta. Para que las empresas vendan así al crédito alguno de sus productos o servicios, ¿se necesita algún permiso? Porque creo que eso lo fiscaliza alguna entidad financiera, ¿o no? Cuando son préstamos, debe intervenir ASFI, que es la que regula todas las entidades financieras. Pero cuando es crédito, el crédito, pues se llama muchas veces crédito comercial. Simplemente facilitan los pagos. Claro, el crédito es una tolerancia, es una flexibilidad, es una facilidad que se le da al cliente para que demande más, compre más. O a través de ello nosotros vamos a atraernos nuevos clientes. Porque el objetivo de otorgar el crédito es incrementar las ventas. Ok, gracias, esa era mi duda. Muy bien. El objetivo del crédito es incrementar las ventas. Entonces, si le entregamos ahora a cambio de un cobro diferido, le estamos dando al cliente mucho más si el cliente es un intermediario en nuestro proceso de comercialización. Le estamos dando mayores facilidades, comodidades para que éste desarrolle mejor sus actividades y con ello también pueda aumentar su demanda porque él va a vender más. O si nuestra empresa ofrece esa flexibilidad, también nos vamos a atraer nuevos clientes. La única manera de incrementar las ventas es que los clientes actuales aumenten su demanda o nos vayamos a atraer nuevos clientes. ¿De dónde vendrán los nuevos clientes? De la competencia.
y cuando una empresa ha definido su política de venta a crédito, pero siempre hay quienes no cumplen con los plazos establecidos. Entonces ahí se debe prever una política de cobranza, por eso dice crédito y cobranza. ¿Qué sucede? A ver, por favor, a María Baltasar, su micrófono. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando varios clientes o algún cliente no paga? La empresa debe estar preparada, porque esas ya son deudas ya vencidas. Y hay un periodo de tiempo que luego ya se las llama en mora. Y cuando ya se agotan las instancias de recuperación de esas ventas a crédito, ya se las declara como cuentas incobrables, que seguramente han visto en los ejercicios de contabilidad que han llevado. Son aquellas ventas a crédito que ya se han agotado todas las instancias para recuperar el cobro y las declaramos ya incobrables. Y las cuentas incobrables son pérdidas directas para la empresa. Luego tenemos los gastos de capital. Ya está relacionado eso al costo que debemos pagar cuando vayamos a tener que contratar financiamiento externo. Y el financiamiento, ¿cómo vamos a financiar nuestras inversiones? En este caso de corto plazo. Entonces vean ustedes, aquí tenemos varias funciones que son responsabilidades exclusivas del administrador financiero, con las cuales ustedes en el cotidiano operativo que van a tener van a estar relacionados a ello con seguridad. Así que aquí Guillermo Danrón nos está indicando esas son las funciones. No hay que hacer nada, solo hay que imprimirlo, man. Podríamos agregar otras. Por ejemplo, relacionadas a lo que es la administración de los inventarios. Habrá que definir políticas de aprovisionamiento. Habrá que hacer una programación de la compra de los inventarios, que pueden ser materias primas, pueden ser materiales, pueden ser insumos. Si la empresa está en el sector económico secundario, si es una empresa del sector industrial, y si es una empresa que está en el sector terciario, que solamente comercializa, debemos hacer la programación de compras de la mercadería que vamos a comercializar. Por ejemplo, hay negocios que trabajan en lo que es solamente comercialización, que a fin de cada una de sus temporadas hacen una oferta de liquidación de saldos. ¿Vieron eso, no? Quiere decir que ellos han sobreestimado la demanda, por eso han hecho un aprovisionamiento mayor de esa mercadería y no la han vendido. Y esa mercadería está en depósitos. ¿Y qué significa ello para mi empresa? Significa que ahí tengo un capital inmovilizado. Y ya viene la nueva temporada y necesito ese capital de trabajo que está ahí inmovilizado. Entonces, para que no quede inmovilizado, lo liquidamos a precio de costo, recuperamos el capital. Y si no lo hacemos, ¿eso qué nos quedaría hacer? Contratar un préstamo. Pero en ese préstamo nos cobran una tasa de intereses sobre un capital que lo tenemos ahí inactivo, inmovilizado. Entonces vean, el trabajo es bastante amplio. Las funciones y responsabilidades que tenemos son bastantes y de mucha importancia en una empresa. Y es ahí a donde apunta, en qué debemos preparar. Ahora ya saben que presupuesto es muy importante. Saben que costos es muy importante, también tienen la materia de costos.
Todo lo que es presupuesto y costo es parte básica del conocimiento del administrador financiero. Y cuando digo básico, no quiere decir que es poco. Básico quiere decir que es lo más importante, porque es en base a ello lo que ustedes van a generar mayor conocimiento. Continúo, luego tenemos presupuesto de capital, eso queda reservado para la materia de IFI 350, ya que es la parte del análisis económico y financiero de un proyecto de inversión. La estructura del capital está relacionada a la decisión de financiamiento. Como ya habíamos visto en la clase anterior, al lado derecho del balance general tenemos el financiamiento. En el bloque de arriba teníamos pasivo de corto plazo, en el bloque del medio teníamos pasivo de largo plazo y en el bloque inferior teníamos el capital aportado por los socios. ¿Cómo? Ese es el financiamiento. Ese total del financiamiento, que es igual al 100% del activo, porque estamos en el balance general, ¿qué porcentaje es financiamiento de corto plazo? ¿Qué porcentaje es financiamiento de largo plazo? En ambos casos, ¿cómo lo hemos estructurado? ¿Cuánto por ciento del financiamiento es aporte de los socios y cuánto por ciento del financiamiento es aporte de los acreedores? Esa es la estructura del capital. Y como nosotros ya sabemos cuánto se va a invertir, decimos ahora de dónde vamos a obtener los recursos que nos permitan ejecutar esa inversión. Por eso dice ahí el segundo problema, haciendo referencia a que en orden cronológico es la segunda decisión financiera, no importancia en orden cronológico o secuencial, está lo relacionado con la forma en que debe combinarse el financiamiento. Para optimizar el costo de los recursos, quiere decir que deba utilizar aquella mezcla o combinación de financiamiento con la cual el costo del financiamiento baje a lo mínimo. De esta forma, el ejecutivo financiero, ustedes, debe acertar con cuál debe ser aquella mezcla o combinación óptima entre utilizar recursos propios, el aporte de los socios, y recursos externos, el aporte de los acreedores. Ahora, el aporte de los socios, ¿cómo irá? Depende del tipo de organización o empresa. Porque si es una unipersonal, no voy a decir que está en forma de acciones comunes. Ustedes ya lo saben eso.